Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Lucas 10, 25 al 37. Salud. Lucas 10, 25, 37. Lo voy a leer. Y dice así: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve, ¿y qué? Y haz tú lo mismo. Muy bien, vamos a repetir el 37 todos a la voz de 3. 1, 2, 3. Y él dijo: el que usó con él misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Señor, yo te doy gracias, precioso Señor, por esta mañana. Una mañana fría, pero creemos que tú también la haces, tú la has creado, el clima depende de ti, Señor. Yo te pido, por favor, que hables a nuestra vida. Gracias por las personas que pudieron llegar. Oramos por los que quizás no pueden estar porque algo se les presentó, porque quizás hay algún quebranto de salud, para que tú puedas obrar conforme a tu voluntad en la vida de ellos. Bendecimos el encuentro de mujeres en este momento, Señor. Pedimos que sigas obrando también en la vida de estas mujeres y sus familias. Bendecimos cada congregación, misión y denominación que en este momento se reúne en tu nombre, en Pereira, en Colombia y en el mundo, Señor. Y gracias por tu palabra. Pedimos que tú puedas hablar a nuestro corazón el día de hoy y te agradecemos, Señor, por todo lo que hagas en medio de nosotros. Te honramos en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Muy bien, ¿cuántos conocían la parábola del buen samaritano? Levanten la mano, quiero ver las manos levantadas. ¿Conocían la parábola? Muy bien, esta parábola es bien conocida. Es una de las historias bíblicas quizás más conocidas, como les decía al principio, ¿cierto? Pero de las más difíciles para vivir. Que una de las tendencias que tenemos nosotros es juzgar lo que otros no hacen, o quizás creemos que deben hacer, pero nosotros no lo hacemos. Y aquí hay un llamado muy grande de Dios escondido en medio de esta gran parábola. Entonces la vamos a analizar. Comienza la parábola diciendo que he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Comencemos por la palabra probarle. Aquí vemos, y ya vamos a mirar un poco el contexto, pero aquí quieren poner a prueba a Jesús algunos o muchos de los fariseos, de los escribas, de los intérpretes de la ley, para ver qué tanto sabía y qué tanto realmente era el Hijo de Dios como él se proclamaba. Mi pregunta es: ¿cuántos por decir cristiano han sido puestos a prueba por otros? ¿Cierto? ¿A cuánto les ha dicho su familia: mire, deme dinero? No tengo. Usted es cristiano, usted tiene que ayudarme. ¿A cuántos le han dicho eso? ¿Cierto? ¿A cuántos los han puesto a prueba diciendo: usted no se puede enojar, usted es cristiano? Levante la mano. ¿Y cuántos se han enojado? Y después se ha sentido como una vil
digámoslo deletreado, P-Q-E-K. Para que no suene tan feo, ¿cierto? ¿Cuántos se han sentido así? Porque los han puesto a prueba, ¿cierto? ¿Cuántos los ha puesto a prueba diciéndole, oiga, la Biblia dice que hay que poner la otra mejilla, póngala, póngale, no se defienda? ¿Cuántos les han dicho eso? ¿Cierto? Nos pondrán a prueba, pero a Jesús lo pusieron a prueba, ¿cierto? Y bueno, ¿y quién está en la historia? Para analizarla, un intérprete de la ley, algunas personas, muchas personas, quizás sus discípulos, ya miramos el contexto, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo, que cuenta una historia, y en la historia hay un sacerdote, un levita, ¿cierto? Un buen samaritano y alguien que fue aporreado. No sabemos quién era, pero alguien habla. Entonces vamos a meternos un poco más. Quizás conectando con el contexto, vamos a mirar que el intérprete de la ley estaba incómodo. ¿Por qué? Quiero mirar los versículos anteriores. Versículo 17 del 10 dice, y volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre, se nos sujetan en tu nombre. Pero Jesús más adelante en el versículo 20 les dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos, ¿dónde? En el cielo. Y también les dice en el versículo 24, porque os digo que muchos profetas, reyes, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Ese es el contexto. Jesús había enviado a 72, dicen otros, 70 a orar, a hacer la tarea del evangelismo, por decirlo así, y regresaron con gozo a contar sus hazañas. Pero Jesús les dijo, no me interesa tanto sus hazañas, que a veces los cristianos estamos constantemente contando hazañas que hacemos. Jesús les dice, gócense porque su nombre está escrito en los cielos, y gócense porque ustedes vieron cosas mayores que los profetas. Estaban viendo al mismo Hijo de Dios. Gócense por eso. Entonces, ya entra a la historia, ¿quién? El intérprete de la ley. Claro, seguro le escuchó, estos tienen el nombre escrito en el cielo, y fuera de eso están viendo cosas mayores que los profetas. Yo no las veo ni tengo la seguridad si estoy escrito en el cielo. Entonces le dice, he aquí un intérprete de la ley se levanta y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré? ¿Cierto? La vida eterna. Él ya vio lo que Jesús había dicho con sus discípulos en medio de una multitud, y quizás en medio de su, ¿cómo se puede llamar? Su preparación, entró en shock y dijo, pero ¿por qué ellos están escritos? Y le pregunta a Jesucristo esto. Pero reconoce a Jesús porque le dice maestro, lo reconoce como un maestro. No lo está menospreciando tampoco, lo pone a prueba, pero lo reconoce como un maestro. Y pregunta, como era un fariseo, como era un intérprete de la ley, entre palabras está diciéndole, ¿qué regla más debo cumplir? Parece que es lo que está preguntando, porque el intérprete de la ley siempre está, el fariseo siempre está pensando en cómo cumplir una ley más, una regla más para ganar a Dios. O sea, está diciendo, ¿qué regla más debo cumplir? ¿Cómo puedo impresionar más a Dios? Quizás estaba preguntando tras líneas, tras letras. Estaba preguntando, ¿cómo puedo impresionar a Dios? Jesús sabía lo que estaba pasando en ese momento. Por ser intérprete, como les dije, él quería otra regla más para heredar la vida eterna. Y Jesús le contesta con dos preguntas. Él le dijo, ¿qué está escrito? ¿Y cómo lees? O sea, tú sabes la ley. Tú eres el docto, tú eres el preparado. ¿Qué dice la ley? Y fuera de eso, ¿cómo la interpretas? ¿Cómo la lees? ¿Cómo la estás entendiendo? Y continuemos. ¿Qué contesta es? Él contesta el Shema. ¿Qué es el Shema? El Shema, Shema Israel, significa oye Israel, ¿cierto? Es la oración que hacen los judíos 2 veces al día. ¿Dónde está el Shema? El Shema lo vamos a encontrar en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 5. Quiero que me lo coloques, por favor. Cuando Jesús le pregunta qué dice la ley y cómo la lees, él le contesta este Shema, o Shema Israel, oye Israel. Deuteronomio 6, 4 y 5, por favor. Si me lo puedes poner en la pantalla. Dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Continúa. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tu poder o
fuerzas. Eso es lo que contestan acá. Y él le dijo, ¿a qué respondió? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él contestó a la luz de la ley. Él contestó la demanda del Antiguo Testamento de una entrega total. Eso significa entrega total, ¿cierto? ¿Con todo qué? Volvamos a leer, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, ¿cierto? Eso demanda una entrega total, con todo lo que yo soy. Ahí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántos aman a Dios con todo? Levanten su mano. No, algunos honestos o algunos dormidos. ¿Cuántos aman al Señor con todo? ¿Estás seguro? ¿Con todos tus pensamientos? ¿Con todas tus fuerzas? ¿Con toda tu alma lo amas? Porque si eso es verdad, entonces has aprendido el Evangelio. Amarlo a Él y amar al prójimo. O sea, Cristo está diciendo, ni de riesgos, así dicen las mamás, ¿cierto? Así decía mi mamá, que es pereirana. ¿Cuántas mamás dicen ni de riesgos, culicagá? ¿Cierto? Ni de riesgos. Puedes creer en ese texto y en un Dios honrándole con una verticalidad, está bien dicho vertical así, ¿cierto? Con esa verticalidad de amor hacia Él, sin tener una horizontalidad de amor a tu prójimo. O sea, ahí ya lo está confrontando Jesús. Quizás tú también estás siendo confrontado. Dices que amas a Dios, pero tienes problemas con tus padres. Entonces eres mentiroso. No amas a Dios, porque deberías amar a tu prójimo. Tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu pareja. Estás siendo mentiroso, porque no estás entendiendo realmente lo que es el Evangelio. Era lo que Jesús le quería enseñar a él. Tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, al que tienes al lado. Lo aborreces, te fastidia, porque no hace lo que tú haces, o porque no vive el Evangelio como tú lo vives. Entonces está siendo mentiroso. Jesús lo confronta y él contesta esto. Él contesta el Shema. Ahora, no se trata de las obras. Él estaba tratando, ¿qué debo hacer? Recuerden, ponme Gálatas también, para que miremos de lo que se trata el Evangelio. Gálatas 2:16. No es por obras, ¿cierto? No es por la ley, es por la gracia en fe. Es por la gracia que Dios nos dio eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero se requiere una fe. Y la fe va a producir unas obras, como dice Santiago, y es el amor al necesitado. Creo, mire lo que dice Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Jesús le estaba dando era una enseñanza. Aquí no se trata de tu ley y la ley que yo respeto aún, dijo Jesús, porque él dijo que no vino a abrogarla sino a cumplirla. Aquí se trata, es el amor que muestra en lo que tú crees y en quién has creído para amar a tu prójimo. Hay un hombre que yo conozco en esta ciudad. Él es muy juzgado por la manera que él vive el Evangelio. Es un hombre que lucha, pero yo he visto a ese hombre la lucha que libra por amar a Dios. Y saben, aunque personas de congregaciones lo juzgan, es un empresario. Yo he visto a muy pocas personas hacer lo que él hace. Una vez lo encontré llorando a este hombre, un empresario. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, tengo dolor. ¿Por qué? Me dice, Juan, yo no entiendo. ¿Cómo podemos servir más a Dios? Le dije, ¿por qué? Me dijo, encontré cerca de San Andresito un muchacho que estaba llorando, un habitante de la calle, sus pies totalmente rajados e infectados. Un muchacho de unos 17 años, llorando del dolor. Y todo el mundo pasaba y nadie hacía nada. Pero no quiero juzgar eso. Quiero decirle que el Señor me movió. ¿Y qué hiciste? Me dijo, no, pues el Señor
inclinó mi corazón para lavarle los pies. Ahora, un empresario en el andén cerca a la 31 de San Andresito, un hombre agachándose a lavarle los pies a un habitante de la calle. Eso debe ser de impacto. Para algunos de impacto negativo con el FO. De pronto se contamina. Pero él le lavó los pies. Y el chico siguió llorando y le dijo, vamos a ir a la farmacia. ¿Cómo se puede sanar de eso? Dijeron, él tiene que tener un tratamiento de, ¿cierto?, antibiótico. ¿Usted me lo puede vender? Le dijeron, no creo que él se lo tome. Entonces, ¿cómo hacemos para qué? Digo, pues entonces tocaría 2 pastas que son fuertes. Entonces le dijo, se toma una horitica, mire, aquí le dejo 10,000 pesos, le dijo a él. Él se lo va a entregar cuando mañana venga y se tome la otra pasta. Y él, bueno, sí señor. Y dijo, y deme una crema para sus pies. Dijo, la crema es costosa, pero hay una que es más barata. No, deme la más costosa. Y le lavó los pies. Después lo sacó de las calles y después lo mandó a Bogotá a rehabilitarse en un centro de rehabilitación. Ahora, ¿por qué estaba llorando? Porque se escapó del centro de rehabilitación y lo mataron. Pero él dice, yo creo que él se fue con el amor de Dios. ¿Cuántos harían eso por una persona? Es la historia que más adelante Jesús va a contar del buen samaritano a un hombre que quizás en un anhelo de ser mucho más recto y mucho más legal, ¿cierto? Porque era un legista de la palabra, de la ley de Dios, por ser más legal para lograr el cielo, no estaba realmente viviendo lo que era el amor de Dios hacia los necesitados. Pero bueno, quiero continuar. Como quedó expuesto por Jesús frente a esto, empieza a justificarse. Dice la Biblia, Jesús, versículo 26, le dijo, 28, le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ese haz esto está en presente imperativo, significa síguelo haciendo. Tienes que seguirlo haciendo, síguelo haciendo y vivirás. Pero, dice, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque recuerden que los judíos, aunque eran muy buenos en la ley, los judíos de aquella época, y seguramente hoy en día, muy buenos en cumplir la ley, tenían problemas con amar a otros o juntarse con otros, porque aún en Deuteronomio 7 ustedes van a encontrar una cantidad de cosas donde no pueden unirse a otros pueblos. Sin embargo, en Levítico el Señor le dice, debes amar al extranjero que está en medio de ti y hacerlo sentir en casa. Eso dice el Señor, aunque no te contaminen de sus dioses, debes amar al extranjero. ¿Me estoy haciendo entender? La iglesia parece que caemos en lo mismo, ¿cierto? No amamos a la gente y consideramos que nosotros somos santos, perfectos y buenos. Y no lo somos. Tú y yo somos justificados es por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por Él estamos justificados. Pero debemos, en medio de la fe que vivimos, entender que nuestra tarea es mirar a aquellos que han sido rechazados. Yo tengo una lucha en mi mente como pastor y voy a ser muy sincero con ustedes y voy a abrir mi corazón. Una de las cosas que a mí más me carga en el evangelio es encontrar una cantidad de gente dentro de las iglesias juzgando las iglesias por qué se hace y por qué no se hace, pero no están haciendo nada por el que se está perdiendo afuera. Nada, absolutamente nada. Si esta es una iglesia que tiene una visión de grupos de discipulado, generalmente que tiene grupos de discipulado no tiene tiempo de estar juzgando porque está buscando en misericordia palabras de aliento para los que él le está discipulando. Está ocupado haciendo la tarea. Pero el que no está ocupado haciendo la tarea siempre estará viendo lo negativo. Siempre estará viendo la forma. En estos días he tenido que hablar con algunas personas y les digo, mira, tú estás viendo la forma y no el fondo. Yo no sé a cuántos, o sea, juzgan la iglesia y no saben qué haces. Juzgan a los que predican y no juzgan y no ven cómo ellos viven. Tanto ellos los que predican como ellos los que están juzgando. Eso a mí me confronta. Y Jesús era especial para confrontar personas que caminaban en la ley. ¿Sabe qué le ha hecho tanto daño a la iglesia en Colombia? El legalismo. El legalismo. Ojalá realmente viviéramos la ley al pie de la letra, pero el legalista exige que otros vivan lo que ellos no viven.
Porque entre la ley y el libertinaje está la gracia del evangelio, la cruz, donde yo aprendo a morir, donde yo aprendo a amar, donde aunque yo sé que también tengo errores, sé que mi esfuerzo es para bendecir a un Dios que me salvó y ayudar a otros que conozcan a ese Dios misericordioso que ha sido conmigo. Pero el legalismo en nuestro país y en la iglesia ha hecho muchísimo daño. No más métase en las redes, no más miren la batalla que hay entre congregaciones e iglesias. ¿Saben? Estaba hablando con un hombre en estos días en Cali y él me habló de un pastor indígena de Bolivia. Tiene una congregación muy grande, pero muy grande, de indígenas, hermosa. Y que le preguntaron, ¿usted cómo hizo? ¿Cómo hizo para que esa congregación entrara en lo que hoy en día se denomina avivamiento? Y él dijo, bueno, contestó, hay 3 cosas que quizás pude percibir para que la iglesia creciera. Lo primero, que un avivamiento viene cuando nadie lo está esperando. Eso es de un momento a otro. Segundo, igual y quizás más importante, el crecimiento lo da Dios. Pero lo tercero, que sí lo he comprendido con el tiempo, es cuando un avivamiento viene cuando la gente juntos trabajan por un reino y no por su pedacito. ¿Cuántos dicen amén? Eso pasa en las congregaciones, la gente está trabajando por su pedacito. Hermano, es que yo soy de este ministerio y no te puedo ayudar a ti. ¿Cómo me voy a poder ayudar aquí a los ujieres cuando yo soy del ministerio de jóvenes? ¿O cómo si yo soy del ministerio de niños, tenemos que hacer con los niños? ¿O cómo somos de la alabanza, intocables los de la alabanza, y no podemos servir en un lugar? ¿O somos los de afirmación, tenemos chaleco azul y ellos se ponen corbata? No podemos, no nos sale. La tendencia del legalista es a ofenderse. Y con todo amor les digo, ojalá algunos se ofendan con lo que yo estoy predicando, para que entiendan que el evangelio va más allá de tus preceptos, tus pensamientos, tus quejas y tus críticas. Va envueltos del amor y la verdad de Jesucristo a través de su palabra. Ya después dejo el micrófono, ustedes se van y salgo corriendo, pero Él se justificó para justificarse. Así mismo dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Justificación es acción o efecto de hacerse justo, demostrar una cosa con pruebas. Yo soy justo. Mire, es que se acuerdan de eso, sí que Jesús tuvo que enfrentar. Él cuenta la historia del publicano. ¿Se acuerdan del publicano? ¿Y cuál? En la oración, y el fariseo que están allá, el publicano está orando allá, Señor, por favor, perdóname, sé propicio a mí, pecador. Y el otro allá, docto de la ley, que se siente que hace las cosas tan bien. Señor, gracias porque yo diezmo el grano, diezmo de la menta, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, y aún, Señor, soy tan entregado, ni siquiera soy como este vil publicano inmundo que está al lado mío, Señor. Porque cuando la iglesia pierde el propósito, empieza a juzgar a los demás por qué no hacen. Pregúntale a la persona que está a tu lado, con respeto pero con amor, ¿qué estás haciendo tú? Mejor, así, ¿qué estás haciendo tú para que se extienda el evangelio? Míreme, ¿sabe? Estamos entregando nuestra nación, y las naciones la estamos entregando al pensamiento corrupto, al pensamiento inicuo y pecaminoso de aquellos que no temen a Dios, que necesitan ser amados y mostrarles el amor de Dios para que le teman. Pero no estamos levantando a nuestros hijos ni siquiera en el temor de Dios. Yo puedo asegurarles que la mayoría aquí que son padres, muy poco tiempo pasan con sus hijos haciendo una oración o enseñándoles la Biblia. Les puedo asegurar que aquí hay muchos que muy poco tiempo pasan
dialogando de algo de la Biblia con su pareja. Porque no hay tiempo, como vamos a hablar de la Biblia, pero ¿cuál Biblia? Si hay que pagar servicios. Bueno, dejemos la Biblia a un lado. ¿Y cómo hacemos lo de los servicios? No sé, usted verá. No, pues yo dejé una plata pero esa plata la dejo para el mercado. Pero es que no tengo mija ahorita. Y empieza la pelea. Claro, eso es el diario vivir. Aunque hay unos hombres tacaños, ¿no? Hay uno que le dijo a la esposa, le dejo para el pollo y le dejó un maíz. Bueno, ella ilusionada y era un maíz. Y no falta el que dice, le dejo para un vestido y le dejo un botón. Ese, hoy le dejo para la leche, le dejo un bocadillo. Hay gente que es así. Pero yo les aseguro, querida iglesia, que nosotros tomáramos conciencia de la tarea del buen samaritano, que si tú vas a ver también entre líneas, vas a descubrir que Jesús está describiendo su obra ahí. Porque dice que el samaritano, ya la leamos, descendió. ¿Y quién descendió? Y se hizo igual. ¿Quién sanó heridas? ¿Quién restauró? ¿Quién llevó en los hombros? El Señor. Y tú lo puedes ver en Filipenses, ¿cierto? Que dice que Él, ¿qué dice Filipenses? Él se hizo igual a nosotros, Él se menospreció, Él no apreció, Él se despojó de esa divinidad para hacerse como uno de nosotros. Él se justificó. Él demuestra alta devoción a la ley, pero tan solo académica. Parece que razona y dice, no todos son mis prójimos. La ley lo enseña que debo tener y no mezclarme. ¿Quién es un prójimo? La palabra prójimo es del griego expresión que significa vecino, compañero, cercano, mi propia familia. Les voy a mostrar el texto de Levítico 19:34, por favor. Levítico 19:34. Quiero que miren la ley y no se distraigan acá porque es poderoso la palabra. Levítico 19:34. Rojito, hágale masajes al... Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinare entre vosotros, y ámalo como a ti mismo, porque peregrinos fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. O sea, Él les está diciendo, recuerden que ustedes fueron extranjeros. ¿En qué tierra? En la tierra de Egipto. Ahora ustedes, ¿qué dice ahí? Tendréis al extranjero que peregrina entre vosotros y ámalo como a ti mismo. Ahí está el mandato de Dios. Creo que esa palabra amor a veces nos queda grande a los cristianos. Hermano, yo no estoy corriendo la línea del Evangelio. El Evangelio está en la cruz, está en el arrepentimiento, está en la obra de Cristo. El Evangelio está en obras, en frutos dignos de arrepentimiento, ¿cierto? Los frutos dignos de arrepentimiento, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Yo no voy a correr los fundamentos de una seguridad de la salvación que Dios nos ha dado, que Él está con nosotros. Yo creo en el Evangelio, su palabra. Pero ¿cómo le vamos a abrir la puerta a aquellos que están afuera en drogas? ¿Cómo le vamos a abrir la puerta a aquellos peludos que están afuera en sus drogas, ¿cierto? Peludos, pues yo lo digo por mí. O esos barbudos que nadie quiere. O esos tatuados. O esos perforados. O esas tribus urbanas, ¿cómo les vamos a hablar? Algunos tienen temor de que sus hijos se empiecen a convertir a ellos. Y la mejor manera para que ellos no se conviertan es empezar a ir con ellos a hablarles del Señor. Pero tarde o temprano conozco hijos de algunos cristianos que con el tiempo se convirtieron en aquellas personas. Dijo el libro de Job, lo que temí me sobrevino. Y para nosotros es fácil juzgar a mucha gente afuera. Generalmente cuando somos jóvenes o cuando somos jóvenes casados con hijos pequeños. Pero cuando nuestros hijos crecen, se vira la tortilla. Cambia de lado la arepa y el problema empieza para nosotros. Este hombre se estaba justificando. Pero continuemos. Y respondiendo Jesús dijo en medio de su justificación, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Noten, descendía ¿de dónde? Jerusalén a Jericó. Ahí quiero hacer un alto.
de Jerusalén a Jericó hay un camino bastante peligroso. Era camino de ladrones y salteadores. Era camino de cuevas, donde habían cuevas y salían y atracaban a la gente. Pero era un camino que tenía que transitar la gente para subir a Jerusalén, la ciudad santa, a orar. Entonces, ese camino, continúa la historia, descendía y cayó en manos este hombre de ladrones, los cuales lo despojaron. ¿Y qué dice? Y lo hirieron. La palabra despojar viene del griego ekduo, que es desnudar, y herir del griego plege, que es azotar. O sea, el hombre quedó desnudo y totalmente azotado. Se fueron dejándolo medio muerto. Y comienza el Señor. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Otra versión, realmente si tú lees el idioma original, que es el griego en ese momento, ahí tú lo lees, vas a encontrar que no dice pasó de largo, sino cambió su rumbo. Él vio allá al necesitado y se fue. Quizás por la ley, porque si el hombre está muerto y él es sacerdote, no podía tocar un muerto. Pero se podría purificar, porque no dice que él estaba subiendo, sino estaba descendiendo. Ya había ministrado seguramente en el templo, ya iba para su casa, estaba descendiendo, lo vio y se hizo a un lado. Y Jesús está siendo intencional en esta historia porque está hablando jerarquías. La jerarquía de los judíos es sumo sacerdote, sacerdote, levita. Está hablando de un sacerdote, levita, y después siguen ¿quiénes? Rabinos, y después intérpretes de la ley. Entonces está mostrando a gente más importante que él, dice, y un sacerdote pasó, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo el sacerdote? Pasó de largo. Después, asimismo, un levita y levita. Sí, porque no pasa por, también pasa por un lado, el levita. Y hay ese un chiste que está de moda en estos días que dicen, algunos son levitas. Levitan al compromiso, levitan a la oración, levitan al servicio. El levita baja en su categoría porque él ya no ministra, ¿cierto? En el santuario los sacrificios y está escuchando la voz de Dios, sino ayuda al sacerdote en el santuario, pero ayuda. El levita tiene unas tareas menores, pero no deja de ser mayor el levita que está en el templo que el mismo intérprete de la ley. ¿Y qué dice la Biblia del levita? Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y seguro también lo cobija la ley de posiblemente estaba muerto. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Jesús está enseñando que no se requiere tan solo ser bueno en un sentido legal. No es lo mismo que amar a Dios y al prójimo. Él era bueno en su legalidad, y de eso a veces la iglesia está llena de gente buena, muy buena, pero no va más allá con su amor. Y entonces llegó el samaritano. Mira que Jesús utiliza de las personas más odiadas en aquella época por los judíos, era un samaritano, porque un samaritano, te lo voy a decir en una palabra, era un mestizo. ¿Usted quiere ver un mestizo? Mire la persona que está a su lado. Y míreme a mí. Somos mestizos. Nosotros somos, cierto, están algunos, hay indio en nuestra, cierto, de nuestra descendencia. En nuestra ascendencia hay indios, hay negros y hay europeos. Aunque algunos tengamos más cara de europeos que otros. Pero somos mestizos. Él pone como ejemplo a un mestizo, un hombre que ellos lo veían lo peor. Para ellos no eran judíos, eran judíos mezclados. Ustedes pueden ver cómo la samaritana, en el capítulo 4 de Juan, Jesús pasa por Samaria, dice, me era necesario pasar por Samaria, está ahí en Samaria, hay una mujer en un estanque y Jesús le habla. ¿Cómo será la sorpresa de ella? Que ella dice, wow, quedó, ¿cómo tú me hablas? Y le dijo, dame de beber. ¿Cómo así un judío? Ella reconoció que era un judío puro, un judío, hablándole a una samaritana. Si entre judíos y samaritanos no hay ¿qué?
No hay amistad, no hay comunión, no se habla. Pero Jesús pone en la historia para este intérprete de la ley, para ser más confrontado, pone a un samaritano. ¿Qué hizo el samaritano? Miremos qué hizo el samaritano. Primero, versículo 34, ya vamos avanzando para poder tener un buen tiempito de oración. Dice así, y acercándose, bueno, pero primero dice versículo 33, fue movido a misericordia. Este hombre que yo les cuento me ha impactado porque el Señor lo pone a hacer unas cosas. Una vez me contó, me dice, pastor, él no está acá. Yo lo conozco, pero no está acá, porque si no, pues puede ser llenar de orgullo a alguien que es sensible a lo que Dios dirige, a la necesidad de otros. Este hombre compra casas y las arregla, que yo conozco. Es que me ha impactado y ha confrontado mi vida. Un día se fue a Bogotá a comprar una casa. Y la gente que compra casas pues lleva su plata en efectivo, lo que llaman las arras, o vulgarmente pisar el negocio. Este hombre llevó un dinero, llevó 5 millones y llegó a una casa. Le dijo, vio la casa en Bogotá, le dijo, ¿y cuánto vale la casa, señor? Le dijo, 70 millones. Le dijo, yo se la compro. ¿Pero por qué la vende? Él solo preguntó eso, él no debía preguntar eso porque es un negociante, pero lo preguntó porque es un negociante con Cristo en su corazón. ¿Por qué la vende? Dijo, la verdad, la voy a perder. Y he trabajado tanto por ella que prefiero perder un poco o mucho, pero no perderlo todo. El banco me la va a rematar. ¿Y cuánto debe? Dijo como 4 o 5 meses, no sé. ¿Y cuánto es eso? Más o menos 5 millones. Él fue a su carro, tomó los 5 millones y dijo, no me pregunte nada, solo dele gracias a Dios. Pague su deuda y no me venda la casa. Y se fue. Después yo creo que reaccionó y ¿yo qué hice? Dios mío. Sí. Yo tenía un tío que era así, le daba a los nietos un billete de $5, les decía, tome mijito, compre algo. Y después, no, usted lo mete a la boca. No, no, así no es Dios, ¿cierto? ¿Cuántos han hecho algo que saben que Dios lo puso a hacer para que su nombre sea glorificado y para que una persona pueda ser bendecida y tú tan solo un canal que te vas tranquilo? Que tú sabes en tu corazón, esto fue dirigido por Dios. Pude ayudar a alguien o Dios me envió para ayudar a alguien y esto no me llena a mí de gloria, llena de gloria a Dios, pero quiero ser sensible en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué muchos, también lo digo con respeto, están constantemente en necesidad? Porque no se han dado cuenta que Dios los llamó para que suplan la de otros. Y cuando yo aprendo a suplir la de otros, empiezo a ver brillar la grandeza de Dios en mi vida. ¿Por qué? Simplemente sé que en esta tierra tan solo somos extranjeros y peregrinos, pero nos espera una eternidad más allá del sol. ¿Cómo dice la canción? Más allá. Esa canción es triste, para los velorios siempre la canta. ¿Qué hizo este hombre? Sintió misericordia, pero versículo 34 dice así, y acercándose, ni el sacerdote ni el levita, en esa jerarquía de hombres de la ley, temerosos de Dios de esa época, siquiera se acercaron. Él se acercó, fue a ese hombre. Y en aplicación a la iglesia, yo creo que ese es un llamado a salir de las 4 paredes. ¿Sabe dónde la iglesia empieza a decrecer? En momentos que Dios empieza a tratar el carácter. Pero otra parte peligrosa es cuando la iglesia se encierra y decimos somos 2 reuniones llenitas y lindas. No. Afuera hay una Pereira necesitada totalmente del evangelio. Afuera hay una Dos Quebradas, una Risaralda y una Colombia necesitada totalmente del Cristo y a este crucificado y también resucitado. Y tú y yo tenemos eso para ellos. ¿Cuántos dicen amén? El buen samaritano. Piensa. Vamos a continuar.
Él se acercó. Lo segundo que hace este samaritano, versículo 34, echando el aceite y vino, ¿qué más hizo? Lo sanó, le echó aceite y vino. Él hizo lo que pudo en el momento, sanó sus heridas. Quizás no tenía mucho, pero lo que tenía lo ofreció para ayudarle. Él tocó a alguien que otros ni querían tocar. Mi pregunta es, ¿a cuántos con el evangelio tú quieres tocar que otros? Y vuelvo y te digo, y no juzgues a los que no lo hacen. Mire, es otra cosa que hay ofensa a veces en mi corazón que tengo que llevarlo. Hay gente que viene y dice, la iglesia debería ser. Y no se dan cuenta que la iglesia lo está haciendo. Bien o mal, la iglesia lo está haciendo. A través de unos grupos, a través de los cursos de parejas. Hay mucha gente en este lugar yendo, visitando, sacando de su bolsillo para bendecir a otros. La misma iglesia de sus finanzas lo hace, para que usted lo sepa. Por eso siempre invito al que tiene dudas de las finanzas de la iglesia, hable con la contadora, hable con revisora fiscal que tenemos ya, gracias a Dios. Hablen qué hace la iglesia con las finanzas. ¿Por qué la iglesia no lo hace? Pues no quiero adelantarme con el final. Pero Jesús pregunta, ¿y quién fue el que tuvo misericordia? Dice el samaritano. Y Jesús le dice, entonces yo lo seguiré haciendo. ¿Qué dice Jesús? Ve y haz tú lo mismo. En vez de estar juzgando como iglesia, ve y haz tú lo mismo por aquellos que necesitan. Hermano, la iglesia como institución, no como la amada del Señor, como institución, se esfuerza. Ustedes pueden venir un día entre semana a la gente que trabaja como voluntarios y como empleados, sirviendo con amor al Señor. Se esfuerza en lo que yo puedo, con todos los errores, junto a mi esposa. Quiero desgastar mi vida para Cristo. Hoy puedo estar acá. La semana pasada estaba llevando, yo sé que vale la pena. Yo fui a un congreso de jóvenes en Barrancabermeja la semana pasada, no sé si les contaron. Yo viajé el viernes, pero por cosas de salud tuve que llegar del avión en Bucaramanga a urgencias, porque me golpeé un dedo y jugando, es lo que yo tengo en mi mente, porque es lo que recuerdo que me dolió. Fue un golpe que me pegué y después me hice perdón. Y después, jugando con mi perro, estaba descalzo, me pisó mi perro. Y mi perro está alrededor de 72 kilos. Entonces, no fuera un pincher, pues sería un pincher pisón, no mentira. Pero fue un perro grande, me pisó el dedo. Yo el jueves por la noche ya tenía el dedo del pie, el dedo gordito, dolido, irritado. Y Nidia me dijo, ven mi amor, de pronto la uña está molestando. Yo nunca he sufrido, hay gente que sufre con las uñas, ¿cierto? Que se le encarnan las uñas. ¿Cuántos sufren de eso? Es que alguien me dijo en estos días que, me dijo, pastora, yo conozco una señora que ella es muy buena para sacar esas uñas que se entierran. Yo le dije, uy, en la iglesia hay hartos que sacan las uñas. Yo los he visto en otros lugares sacando las uñas, pero bueno. Y me fui para urgencias. Entonces me dieron antibiótico, me hicieron curación, efectivamente me dieron varios medicamentos y me fui para el congreso a enseñar en sandalias. Lamentablemente las sandalias son de esas que usted mete los dedos, entonces el dedito gordo no podía. Los del congreso me mandaron a comprar unas sandalias de esas estilo Moisés y con barba, faltaba era Moisés cojo. Pero bueno, estaba ahí con mi pie. ¿Por qué los digo? Me encanta enseñar. Así tuviera el dedo. Pasé las duras y las maduras allá porque me hospedaron en una habitación que no tengo problema. Era una finca para 300 personas, habían 200 y pico de jóvenes. Y en la... Valentina está por ahí. Que me ayude con el piano. Y estando en la carretera, ya es un pip, pip. Y estando en ese lugar me dicen, lo vamos a hospedar, me llevaron a una habitación de la finca
y entro yo y el olor de la habitación. ¿Cuántos han dormido con murciélagos en el cielo raso? ¿Y cuántos saben a lo que huele? Eso se llama guano, ¿cierto? El popis del murciélago. Y lo más teso es que no solo se sentían en el cielo raso y el olor, tú ves en las paredes cómo se escurre. No era muy hacia la finca. Yo tenía unas papas y hice a ver si era chocolate. No, mentira, no. Pero la parte positiva de la habitación es que tenía un aire acondicionado de esos que hacen ruido, pero tiene fresco. Usted duerme, el calor ya no lo desvela. Usted no tiene problema del calor. Es el motor del aparato el que no lo deja dormir ahí con frito, pero y ese olor y el dedo así. Pero bueno, estuve en el Congreso. La primera noche compartí una palabra, enseñé, y el Señor siempre respalda su palabra. Él usa a cualquiera que quiera predicar su palabra e ir a donde otros no quieren ir. Y entonces Barranca Bermeja, que eso es como a 3 cuadras del infierno, eso hace un calor. ¿Quién ha estado en Barranca? Uy, hermanos, yo les dije, los que no se arrepientan acá ya se están aclimatando, van para el infierno. Pero bueno, terminé la enseñanza. El otro día se me acerca un joven de 22 años. Me dice, ¿yo puedo hablar con usted más tarde? Y le dije, sí, claro, más tarde hablamos. Al rato me dice, necesito hablar con usted más tarde. Sí, habla. Bueno, al final le dije, ven, ¿cómo te llamas? Andrés Felipe. Entonces ya rompí el hielo. Sí se llama mi hijo. Entonces te dicen Pipe. Sí, señor. Bueno, Pipe, ¿qué quieres? Me dice, no, es que yo quiero decirle que ayer con la palabra Dios tocó mi corazón. Yo, ¿hace cuánto eres cristiano? No, la primera vez que vengo a algo cristiano es a este retiro, a este congreso. Y no vas a una iglesia. No, tengo un amigo y me dijo, voy para un retiro, pero quiero contarle mi historia. Y me contó su historia. Me dijo, yo soy de la Dorada Caldas, de un buen padre, una familia linda, pero muy rebelde fui. Y a los 18 años me fui para Bogotá a buscar futuro. Y terminé en el barrio San Cristóbal vendiendo drogas. Me convertí en un gran expendedor de drogas. Y hace 15 días me intentaron matar. Hicieron unos tiros en la puerta de mi casa y tuve que salir a las 2 de la mañana escondiéndome. Y llegué a la Dorada. Golpeé en la casa de papá y papá me dijo, no te puedo abrir, hijo. Yo te amo, pero yo quiero verte cambiar. ¿Para dónde me voy? Vete para un hotel. Yo te lo pago. El papá le está pagando el hotel, pero vete hasta que cambies. Y me enteré del retiro de este congreso y le dije a mi papá, ¿cuánto vale? 160, tome la plata y vaya. Y empezó a llorar. Y dijo, pero yo quiero servir a Dios. Yo no quiero ser el hombre que era. Yo quiero amar a mi papá, a mi familia. Le dije, pues habla con tu papá. Y llamó al rato al papá y llega llorando y me dice, mi papá lloró y me dijo que me perdonaba, que me tenía trabajo. Dios es grande. Para mí no me importa si me dan algo o no, si habían de vecinos murciélagos o no. Para mí valió la pena ese congreso. Bueno, después me vine por tierra, llegué a las 1:30 de la mañana el martes para irme a las 4:30, 5 de la mañana para Cali a una capacitación. Pero valió la pena, iglesia, por ese muchacho. Me escribió, pastor, yo le prometí que iba a estar en su iglesia. Sí, es que mi tía vive en Pereira. ¿Qué día va a estar en la iglesia para irlo a visitar? Mi papá le manda saludes. Yo quiero aprender más del evangelio. Iglesia, ¿ustedes creen que no vale la pena lo que hacemos? A donde Dios nos quiera llevar. Le cantamos, quiero ir donde vayas tú, Señor, y hablar tus palabras. Y bueno, yo soy malo para cantar las canciones habladas y cantadas también, pero este hombre se acercó, lo tocó, y no solo eso, lo llevó a otro lugar. Dice la Biblia, así mismo, poniéndole su cabalgadura. No era la del gobierno, porque algunos dicen, no, pues que el gobierno responda por los necesitados. Tú como iglesia, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó de sus 2 denarios. Era 2
jornales de 2 días que cubrían más o menos 24 días de hotel. Un mesón era lugares donde llegaban los viajeros y ahí posaban. Había en esa posada o mesón, había el mesonero que era el que les servía y el que les daba las habitaciones. Él le pagó 24 días posiblemente de habitación hasta que él sane. Mire lo que le dice. Y le dice: otro día al partir sacó los 2 denarios y los dio a su mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. Pagó al mesonero. Él le hizo seguimiento. Él asumió la responsabilidad. Esta debe ser la diferencia de la iglesia. No esperemos que otras entidades o estamentos hagan algo por nuestra ciudad. Van a hacer lo que les corresponde. Si es dar agua, dar agua. Si es dar energía, dan energía. Si es dar el gas, dan gas. Si es dar primeros auxilios, pero no dan seguimiento, acompañamiento ni acercamiento a la gente. Eso lo tiene que hacer en la iglesia. Tú y yo. Vamos a orar. Quiero que te pongas sobre tus pies. Querida iglesia, yo sé que muchos vienen con su necesidad. Yo no niego que Dios suple tu necesidad. Pero la iglesia realmente hay momentos donde nos convertimos en una cantidad de egoístas que solo queremos hacer lo nuestro y que Dios responda a nuestras necesidades, que Dios me ayude, que Dios cambie a mi esposa, cambie a mis hijos, cambie a esto, cambie a lo otro. Y Dios lo que quiere es cambiarte a ti. Dios quiere decirte: tú has sido llamado con un propósito. Tú no puedes decir amo a Dios si no amo a mi prójimo. No puedo decir que amo a Dios y no amo a los necesitados. Esta semana me voy a reunir con varias personas que tienen en su corazón misiones y les dije: vamos a apoyar eso. ¿Qué vamos a hacer este fin de año para bendecir a otros? Dentro de 8 días lo miramos. No vamos a esperar que alguien nos dé un plan. Dentro de 8 días vamos a mirar como iglesia quién podemos bendecir también. Pero iglesia, esto se trata de Dios y de otros, siempre lo hemos dicho. Cuando nos enfocamos en nosotros, estaremos prueba tras prueba y nunca estaremos a gusto. Que sea el Señor obrando en cada corazón. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus párpados ahí donde estás. Señor, yo te doy muchas gracias. El Evangelio se trata de ti, no de nosotros. Las buenas nuevas de salvación es para los necesitados. Aquellos que están siendo por el mundo, por el sistema, están siendo saqueados, golpeados, aún están moribundos, como la historia de aquel hombre en Lucas 10, Señor. Yo te pido que nos permitas tener el corazón de acercarnos a ellos, de salir de las 4 paredes, de sanar las heridas, de tocar lo que otros no quieren tocar, de poder, Señor, tomar la responsabilidad de hacer el seguimiento a aquellos que necesitan. Dios, somos necesitados de ti, pero hay otros que necesitan más todavía. Permítenos tener la actitud. Tú dejaste plasmado el final de la historia. Ve y tú haz lo mismo. Señor, yo te pido que haya misericordia en nuestro corazón. Perdónanos la arrogancia, el orgullo, la indiferencia hacia el necesitado, hacia las viudas, los huérfanos, hacia mi hermano que está al lado. Permítenos ser una congregación, parte de tu iglesia en esta ciudad y en esta nación, que podemos hacer la tarea en los grupos de discipulado, en los cursos de parejas, con los niños, con los jóvenes, en las diferentes áreas. Y gracias, Señor, por tu amor. Y voy a pedir que ahí donde estás,
Vas a buscar la persona que está a tu lado o atrás y vas a preguntarle: ¿puedo orar por ti? Y vas a orar por ella. Busca una persona y ore por ella. Obviamente, si alguno sabe que la persona es muy nueva, acércate a la persona nueva y abrázala. Ora por esa persona. ¿Por qué no practicamos la misericordia con la propia congregación? Si ves una pareja al lado, una familia, ora por ellos. Empiecen a orar. Allá hay una pareja, Mauricio, Pastor Mauricio, orando. Ora por ellos. Ahora, es fácil orar por tu familiar. Yo te voy a animar que con tu familiar tomes de la mano y ore por otro que no sea tu familiar. En casa podemos orar juntos, pero ora por alguien que no es un reto que te estoy haciendo en este momento. Gracias, Dios. Sí, muy bien, David. Te bendigo, David. Y manifiesta ese amor del Señor. Pregúntale su necesidad ahora. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Vamos, levanta la voz. Ora, el amor de Dios está en este lugar.